¿Cómo están mis amados amigos y hermanos? Muchas bendiciones de lo alto para todos ustedes. Muy contento de poder otra vez saludarles y por supuesto compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hoy quiero tratar un tema muy importante, nos va a edificar a todos y quiero leer en el libro del Génesis capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Bendito sea el nombre del Señor. Con estas palabras, nuestro Dios creador, porque Él es el creador de todas las cosas, estableció el tiempo en el mundo. Pero, ojo con lo que voy a decir. Cuando Dios establece el tiempo, que son las horas, los meses, los años, los días, o sea, las 24 horas, lo que genera el tiempo, el ciclo de la Tierra con el Sol, el estado de traslación, de rotación, todo eso funciona en un sistema tan perfecto que marca las horas, marca los días, los meses y los años. Pero cuando Dios crea todo este sistema, Dios no lo genera para el hombre. O sea, este sistema de horas, de meses, de tiempo, no generaba ningún problema en la vida del hombre. El hombre no iba a envejecer. El tiempo era solo para poder establecer un horario de trabajo y un horario donde las plantas, los animales y todos los seres vivos podían ejecutar y realizar sus labores en base a cada uno según su especie, y también tener un momento de descanso para que de esa manera pues fuera perfecto todo. Pero el tiempo no afectaba la vida del hombre, al contrario, el hombre podía contabilizar el tiempo sin envejecer. No iba a envejecer, iba a desarrollarse, porque el hombre iba a engendrar hijos, la mujer iba a concebirlos, y al nacer el niño, este iba a crecer, y podían contabilizar los años, y llegar a una etapa adulta, conforme fue creado Adán, y hasta ese límite, ya el hombre ya no desarrollaba más, tampoco se degeneraba su cuerpo, o sea, se mantenía en un estado adulto, joven, poderoso, vigoroso, para toda la eternidad, porque Dios creó al hombre para que viviera eternamente, y esa es una de las causas por la cual Dios hizo un universo tan complejo y tan grande, ¿no? Donde existen millones de galaxias. Imagínense, cada galaxia tiene un montón de planetas. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué creó Dios tantos planetas? Es que el hombre iba a vivir eternamente. Y el desarrollo del hombre en su estado, amado hermano, del 100% de coeficiente, iba a generar pues un desarrollo extraordinario, de tal manera que su labor iba a ser interplanetaria, intergaláctica. Que el hombre no iba a morir eternamente. Iba a llenar la Tierra, iba a llenar los planetas, iba a haber vida en cada planeta. El hombre iba a hacer cosas maravillosas. Dios lo creó para eso. Qué tremendo si el hombre no hubiera pecado, ¿verdad? Seríamos otra cosa. Pero la realidad es de que el hombre no era parte de un envejecimiento o degeneración celular,
sino simplemente contabilizaba el tiempo para también forjar su desarrollo en un determinado momento, ¿no? Porque no todo el tiempo iba a ser trabajo, trabajo y trabajo. También el hombre necesitaba recrearse, también el sueño era importante, el dormir, el saber disfrutar del día, de la tarde, de la noche. O sea, había múltiples beneficios, ¿no? Y lo sigue habiendo, con la única diferencia de que el hombre ahora envejece. Entonces, cuando Dios crea el tiempo, el horario, no lo hace para definir un tiempo en la vida del hombre, sino para que el hombre se pudiera programar en su desarrollo laboral, en todo lo que correspondía al estudio del mundo, porque el hombre tenía que estudiar, ¿no? El hombre tenía que llenarse de conocimientos, y para eso pues eran los que iban naciendo y se iban preparando y encontraban la sabiduría, la ciencia, la tecnología y etcétera, etcétera, ¿no? Como lo vemos, como lo vivimos hoy, pero en una escala mayor, ¿no? De inteligencia, de capacidad, ¿no? O sea, lo que Dios creó al principio fue algo extraordinario, hermano. Fue algo la creación del hombre fue algo extraordinario. Lo que el hombre era capaz de lograr y de hacer era algo extraordinario. Y tenía el tiempo para eso, pues, porque era eterno. El hombre era eterno. Usted se imagina que usted y yo fuéramos eternos. O sea, nunca vamos a morir. ¿Sabe cuántas cosas haríamos? Y estando en una condición de santidad, en una condición de pureza y con un coeficiente al 100%. Oiga, hermano, esto era, pero crear un desarrollo y una ciencia extraordinaria, pues, extraordinaria, tal como la que hay en el cielo, igual como la que hay en el cielo. Entonces, yo me pongo a pensar en eso y digo, Señor, de verdad que tú te pasaste. Qué extraordinario eres, qué grande eres, ¿no? Como nosotros cuestionamos a Dios de tantas cosas cuando Dios lo que hizo fue darnos lo mejor y hacernos lo mejor, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. O sea, el hombre y la mujer fueron creados perfectos y eternos. El pecado trajo como consecuencia lo que Dios ya les había dicho. El día de que comáis del fruto que yo estoy prohibiendo, moriréis. Y eso vino, pues, la doble muerte. La muerte espiritual primero porque hubo una separación entre Dios y el hombre, que muerte significa separación. Hubo una separación espiritual. Y la muerte física, que es la separación del alma con el cuerpo. Y vino la muerte física. Entonces el hombre, conforme iban pasando los años y los siglos, su cuerpo comenzó a acelerar en degeneración. De tal manera que los hombres duraron cerca de 1000 años, ¿no? Y después fue bajando, porque el estado de pecado, de corrupción, al multiplicarse, iba degenerando más físicamente su cuerpo. Iban contaminando los ríos, iban contaminando las plantas, iban destruyendo todo, como hasta ahora, ¿no? Hay una deforestación en lo que eran los pulmones del mundo, ahora están pues deforestados. Los cerros, los grandes picos nevados ahora están calatos, como decimos nosotros, sin nieve, sin nada. O sea, los grandes glaciares están derritiendo por el calentamiento global. Y todo esto está afectando los climas y afecta a los ríos, afecta a los mares, afecta a los peces. Y todo es una contaminación. Las pruebas nucleares y todo, bueno, cosas que el hombre destruye, ¿no? A gran escala el mundo, el planeta. Y esto va en contra del mismo hombre, de su propia salud, y hace que se
apresure su desgaste físico, ¿no? Entonces los que duraban 1000 años o 500 años fueron bajando a 300, a 200, a 100. Y hablando en términos en estadísticas generales, la mayoría muere a los 70, 80 años. Como lo dice la Biblia, ¿no? Que unos duran 70 y los más fuertes 80. Es el promedio de vida. Por supuesto que hay gente que tiene más de 100 años, 125 años, 130, pero son escasos, pues. El término general, la estadística general es la que predomina. Y la estadística general señala que 80 años los más fuertes, 70 años los menos fuertes. Es el promedio de vida que tenemos, ¿no? O sea, cuando llegamos a los 70 años ya, pues ya estamos con las maletas hechas. Pero no se asuste, que nosotros tenemos un mensaje de salvación, de vida eterna. Ahora, mire, cuando el hombre peca, trae como consecuencia la muerte física y la degeneración celular del hombre. Se va degenerando las células, se van muriendo y el cuerpo empieza a arrugarse porque las células de la piel del organismo se mueren y ya no retoman otra vez vida. Entonces las que quedan están enfermas y nos vamos arrugando y nuestros huesos, todo, hasta que morimos. Ahora, en esa condición de vida, nuestro tiempo se hace breve. Nuestro tiempo se hace breve. Ahora, Dios, que todo lo sabe, Él sabía que todo eso iba a pasar. Y acá viene la gran pregunta de mucha gente, ¿no? Si Dios sabía que todo esto iba a pasar, que el diablo iba a atacar, que el hombre y la mujer iban a pecar, ¿por qué pues permitió todo esto? Mejor no hubiera creado nada. Y así yo no hubiera existido, ni hubiera estado con este problema, ni con el COVID, ni que la mujer se fue, que el hombre me dejó, que los hijos son ingratos y que no tengo plata y que soy pobre y que estoy enfermo. Nada de esto hubiera pasado. Si Dios sabía todo lo que iba a pasar. Es que Dios no puede evitar saberlo. Porque por eso es Dios, pues. Él no puede evitar saber lo que va a pasar. Porque Él todo lo ve, Él ve el futuro. Él ve todo. Es Dios. O sea, quiero que entienda eso. No lo puede evitar, está en su naturaleza como Dios. Pero Dios, quiero que entienda claramente, Dios es un Dios muy bueno. Dios es benigno, por donde lo vea. Y Dios ama su creación, en el cual abarca todo lo que Él ha hecho, especialmente el ser humano. Dios sabía que todo esto iba a pasar. Por eso dice la Biblia que Dios preparó la salvación desde antes de la fundación del mundo. Como Él sabía lo que iba a pasar, Él preparó la salida. Él preparó la alternativa. ¿Qué es lo que perdió el hombre cuando pecó? ¿Qué perdió? Perdió la eternidad. El hombre perdió la eternidad y comenzó a morir. Desde el momento que pecó, comenzó a morir. Perdió la eternidad. ¿Qué hace Dios? Dios prepara un plan, porque Dios, Él lo puede todo, pero Él no puede ir en contra de su santidad y de su justicia. Él no puede decirle al diablo, ¿sabes qué, diablo? Me fastidia que tú estés distorsionando y malogrando la vida del hombre, así que te voy a destruir completamente para que dejes en paz al ser humano. Entonces el diablo respondería, pero si el ser humano accedió voluntariamente,
Yo no lo obligué a nada. Yo traté con él. Yo me manifesté a él, pero yo no lo obligué. Él quiso. Él se reveló voluntariamente. Él accedió a lo que yo le dije voluntariamente. Y si tú me destruyes, entonces no eres un Dios justo. Tendrías que destruir también al hombre, porque él accedió voluntariamente. Mire, la Biblia dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Eso dice la Biblia. O sea, está diciendo que el diablo es malo por donde quiera que lo mires. Él es perverso, que el Señor lo reprenda. Pero él no te obliga a pecar. ¿Entiendes eso? Todos los pecados que tú y yo hemos cometido fue por una estrategia satánica, pero no nos obligó. Tenemos un libre albedrío. Nosotros podíamos decidir hacer o no hacer, pecar o no pecar. O sea, en nuestro ser está la capacidad de decisión. Se llama libre albedrío, voluntad propia. No nos fuerza. Es más, Dios, siendo Dios soberano y el creador de nosotros, tampoco nos obliga a servirle. Él no nos obliga, porque Él no usurpa nuestro libre albedrío, nuestra voluntad propia. El diablo tampoco puede usurpar nuestro libre albedrío. Dios nos ha creado inteligentes, con capacidad de razonamiento y de decisión. O sea, somos pensantes. Podemos tomar decisiones. Cada día tomamos decisiones. El diablo trata de que nuestras decisiones sean malas, sean negativas. Y él usa de sus artimañas, de sus mentiras. Él utiliza estrategias para engañarnos. Pero somos nosotros los que decidimos. Él no decide por nosotros. Por eso es que cuando la Biblia habla de la justicia de Dios, Dios no podía ir en contra de la realidad. Dios no podía ir en contra de su justicia y decirle al diablo, te destruyo porque tú has destruido al hombre. Es verdad que el diablo es un promotor de la mentira y es un promotor de la maldad. Pero el hombre tiene responsabilidad. Porque el hombre decidió. Cuando Adán le dice a Dios, la mujer que me diste me engañó, me dio y yo comí. ¿Qué le dice Dios a Adán? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. No era que la voz de la mujer fuera mala. No es que las mujeres cuando hablan mal. O no sirve sus palabras o sus razonamientos. No es en ese sentido que está hablando. Sino está hablando por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer en cuanto a lo malo, en cuanto al pecado. Si el hombre hubiera pecado primero y después Eva, Dios le hubiera dicho lo mismo a Eva, por cuanto obedeciste a la voz de tu marido. En lo malo. A eso se refiere. No es que la voz del marido no sirva o la voz de la mujer no sirva, sino en lo malo. En lo malo no podemos obedecer a nadie, ni al diablo, ni al papá, ni a la mamá, ni a la esposa, ni a los hijos, ni a nadie. En lo malo no podemos obedecer. Tenemos que entender que es malo y decimos, no, lo lamento, no puedo, yo no entro en eso. Se acabó. Y se acabó. Pero cuando el hombre dice, sí le entro, sí lo hago, me gusta, y actúa a esa oferta, a esa tentación, pues ya la responsabilidad pasa automáticamente a él. Y ahora él es responsable de las consecuencias que vienen contra él y contra sus seres queridos. Y la consecuencia de la condenación eterna también. ¿Se da cuenta por qué Dios no podía
destruir al diablo, así como nosotros pensamos, pero Dios es todopoderoso, puede destruirlo. Es que hay una justicia, hay una ley, hay una justicia que Dios respeta. Porque si Dios no respetara eso y Él impone y hace, destruyo al hombre, destruyo al diablo, destruyo a todo el mundo. Porque si hay que destruir al que hizo lo malo, te tiene que destruir a ti y a mí. Pero Dios no actúa así tan insensatamente, porque Dios no es insensato. Dios no podía ir en contra de su justicia, porque quedaría mal como un Dios que hace lo que quiere, sin respetar a nadie. No tiene respeto de los ángeles, no tiene respeto de su criatura, del ser humano, ni tampoco está jugando limpio con Satanás. Dios juega limpio, así sea con Satanás. Dios juega limpio, porque Dios es santo. Ahora, Dios sabía lo que iba a pasar, pero Dios, mire lo que hace. Cuando Él prepara la salvación, a través de su Hijo Jesucristo, Él asume el desafío, el reto de venir como hombre a este mundo, padecer como hombre y ser atacado por el diablo como hombre. Pero no pecó. Y al no pecar y al morir sin pecado, Él paga el precio. Su vida santa, inmaculada, la ofrece a cambio de la vida pecaminosa del hombre. Yo entrego mi vida, que es santa, que es inmaculada, mi sangre santa, mi vida santa, que no merece morir. Yo no puedo morir, porque yo no he pecado. Solo mueren los que pecan, pero yo no. Entonces, cuando Él ofrece su vida a cambio de la nuestra, Él carga el pecado del mundo. Y al cargar el pecado del mundo, Él siente la separación de su Padre. Por eso Él clama, Él lama sabactani, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando todo el pecado de nosotros. Él estaba cargando el pecado. Entonces, aún cargando el pecado, la muerte no se atrevía a arrebatarlo. Dice que Él entregó el Espíritu y murió por nosotros. Pero murió pagando el precio de su propia vida para salvarnos. ¿Cuál era el propósito en el plan de salvación? Dios dijo, muy bien, no tengo forma de reivindicar al hombre porque el hombre es culpable. Si bien es cierto, Satanás lo ha tentado y ha venido con mentiras y le ha puesto la trampa para que el hombre caiga, pero el hombre es responsable. Y eso es algo que Dios no lo podía pasar por alto. Por eso dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, verso 23. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? Que al morir Cristo, en un estado de pureza y de santidad, ofreciendo su vida por la nuestra, hace que ahora el hombre, con tan solamente creer en Cristo, alcance otra vez la eternidad. Esa eternidad que había perdido, ahora el hombre la puede recuperar con solamente creer en su Salvador, que es Cristo Jesús. Y Él recupera la eternidad. Pero ya no es una eternidad en este mundo, sino en el reino de los cielos. Dios dice, ¿sabes qué? Este mundo va a ir de mal en peor porque aquí el diablo prácticamente gobierna. Y él vino a destruir. Así que este mundo va a ser destruido. Yo te voy a dar vida eterna. Tú vas a tener eternidad. Tú no vas a morir nunca más ya. Tú vas a morir físicamente, pero luego yo te voy a resucitar.
Y cuando tú resucites, yo te daré un cuerpo glorificado. Y tú vivirás conmigo en el paraíso celestial. Tú vivirás en el cielo por toda la eternidad. Porque por haber creído en mi Hijo Jesucristo, yo te devuelvo la eternidad sin que hagas nada. Tú eres culpable, pero mi Hijo pagó el precio por ti. Él pagó por ti, por tus pecados. Por lo tanto, tú eres absuelto y obtienes la eternidad como galardón por haber aceptado a Cristo, por haber creído en Cristo. Recibes la salvación, el perdón y la vida eterna con solamente creer. A la gente no le cabe en la cabeza cómo es que un hombre tan malo, una mujer tan mala, que vivió tan degeneradamente, que hizo daño a su familia, a sus hijos, que vendió a sus hijos por droga, que se prostituyó, que el hombre violó niños, mató gente, se volvió insensible. La gente no entiende cómo es posible que esas personas, porque hay gente que siempre se cataloga buena, y dicen, ¿cómo es que esas personas con ese calibre de maldad puedan ser perdonados y vivir eternamente en el cielo con tan solamente creer? Sí, es que el Señor lo hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer nada, solo creer. Usted puede ayunar, orar, todas esas cosas que sirven para nuestra fortaleza espiritual en esta carne. Esas cosas sirven para fortalecer nuestra vida espiritual porque estamos en esta carne y somos tentados. Entonces eso nos ayuda a mantenernos en pureza. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Tú no te salvas porque ayunas, tú no te salvas porque oras, tú no te salvas porque lees la Biblia, tú no te salvas porque vas a un templo. Tú te salvas solamente por creer en Cristo. Vamos a suponer que tú eres un creyente y te vuelves atrás. Es decir, pecas, te rebelas contra Dios, te vas al mundo, como decimos, te vuelves mundano otra vez. Eso no quita que tú puedas volver a creer en Cristo. Y otra vez eres perdonado. Porque el plan de salvación no es para una sola vez. O sea, el plan de salvación es para siempre. Mientras tengamos vida hay esperanza. Eso es lo que la gente tampoco acepta. Los religiosos radicales dicen, no, porque eso es darle a la gente que pequen y que hagan lo malo y después se arrepientan. No, ya lo dije el otro día predicando. El que ama a Dios no peca. Peca el que no ama a Dios. Y las personas, amado hermano, quiero que entienda esto. Las personas tienen que entender que la salvación siempre está allí. Que en el momento que tú decidas volverte a Jesucristo, el perdón lo vas a encontrar de todas maneras. De todas maneras lo vas a encontrar. Porque Él pagó el precio. O sea, su precio, su sangre, su vida, cubre eso y mucho más. Eso y mucho más. O sea, el diablo no puede frenar la salvación de tu alma. No puede. Si tú crees. Si tú crees, el diablo no puede detener la salvación. No puede. Porque la salvación es perfecta. Dios te devuelve la eternidad. La eternidad en el cielo. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos, hermanos y hermanas. A la eternidad. A nuestro Dios maravilloso. Dios dijo, el hombre es culpable, pero yo le voy a dar gratuitamente la eternidad otra vez. El diablo podía decir, pero ¿cómo le va a dar la eternidad? Imposible, sí. Es que el diablo, a pesar de haber sido un ser creado muy inteligente,
con una inteligencia superior al hombre, no puede ser más inteligente que Dios, ni más sabio que Dios. No puede. La sabiduría de Dios es infinita. Dios hizo perfecto el plan de salvación. Ese plan de salvación hoy te salva. Si tú eres un creyente que pecaste, si tú eres una persona que nunca le entregaste tu vida a Cristo y tú decides venir a Cristo a pedirle perdón, Él te perdona y te salva. Y te escribe tu nombre en el libro de la vida. Estás en el reino de los cielos. Si tú no crees y mueres sin creer, sin tener la oportunidad de pedir perdón, sin tener la oportunidad de decirle, Señor Jesús, sálvame, perdóname. Si tú te mueres, sea por un accidente violento, que los accidentes, hermano, son tan violentos que mucha gente ha muerto, se quedaron dormidos y murieron. ¡Pum! Y murieron. Se destrozó el carro, se volcó el camión, se cayó el avión, se hundió el barco, no tuvieron tiempo. Fue tan rápido, un paro cardíaco y no tuviste tiempo de decir perdón. En ese momento te agarraste el pecho y ¡pum! Ahí quedaste. La muerte te puede sorprender de 1000 formas y puede que no tengas oportunidad. San Pablo, ¿qué dijo? San Pablo dijo una gran verdad. San Pablo dijo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No es mañana, porque tú no sabes lo que pasará mañana. Además, no sabes si llegarás a mañana. Pero si tú le entregas tu corazón a Cristo, tú tienes tu salvación asegurada y la eternidad asegurada. Y nadie te la puede quitar. Nadie te la puede quitar. Con todas tus debilidades y tus errores y tus equivocaciones, tú amas a Dios y tú te postras y tú le pides perdón. Como le dijo el Señor a Pedro, ¿no? Cuando estaba lavando los pies de los discípulos y Pedro le dijo, Señor, a mí tú no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dijo, entonces Señor, lávame no solo los pies, también las manos y la cabeza. Y el Señor le dijo, no, Pedro, el que está limpio no tiene solamente más que lavarse los pies. Y esto tipifica nuestra vida de débil, nuestros errores, nuestros equívocos, nuestros excesos, faltos de sabiduría. ¿Y qué hacemos todos los días? Nos postramos, y cada vez que nos postramos es como si nos laváramos los pies. Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. No hay maldad en nosotros no hay deseo de hacer daño a nadie. Cometemos errores y eso es todo. Pero si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, su sangre permanece, es la propiciación, está propicio a salvarnos siempre. Y no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Si el mundo supiera de esta salvación tan grande y comprendiera la salvación del alma, el mundo fuera otro. Pero los hombres no quieren. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿No es eso lo que dicen tus hijos? Ay, papá, mamá, ustedes viven en qué mundo, ustedes son religiosos, ustedes los han engañado. No es así, pobrecito, me dan pena. La vida es una sola, hay que gozarla y que no sé cuánto. Esas eran mis palabras. Mis palabras eran, la vida es una sola, hay que gozarla. Hay que gozarla al máximo. Y eso hacía yo, tratando de gozar al máximo. Y cada día me destruía más y más. Amados amigos y hermanos, no quiero ser más extenso. Solo quiero terminar diciéndoles que hay una eternidad que tú estás despreciando. Y el Señor llora por ti, se entristece por ti.
Y Él dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú me pedirías y yo te daría agua viva para que nunca más vuelvas a tener sed. Ese es nuestro Señor. Si tú supieras quién es el Señor, Él te salvaría y te perdonaría. Lo puede hacer en este momento. Déjame orar por ti. Déjame pedir a Dios por ti en este momento. Pídele perdón por tus pecados. Él te perdona y te hace nueva criatura. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira todas estas vidas que han escuchado esta palabra. Te ruego por ellos. Te pido por ellos, Señor, que los salves. Aquellos que piden perdón, perdónalos, dales una nueva vida. Dales la eternidad que el ser humano perdió, Señor, por su pecado. Dales esa eternidad gloriosa para que no pasen una eternidad de sufrimiento en el lago de fuego, Señor. Bendice cada vida. Y mira a los que están enfermos, que a través de la enfermedad levanten su mirada al cielo y pidan perdón y tú les perdones. Y no solo los salves, sino también los sanes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde, hermano y hermana, amigo y amiga. Nos vemos mañana a esta misma hora. Dios te guarde.